Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te vamos a mostrar la playa naturista Tambaba en Paraíba, nordeste de Brasil. Nosotros estamos muy contentos de haber llegado hasta acá. Es la octava playa naturista que visitamos en este país y es el final de un gran recorrido que hicimos por todo el litoral. Así que acompáñanos a descubrir esta playa nudista. Mostrarte la playa, te queremos pedir que te sumes a nuestra comunidad. Podés seguirnos en nuestro canal de YouTube, activar la campanita y dejarnos un comentario a ver qué te parece este rincón naturista. Y además te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de contenido exclusivo y sin censura en Patreon. Vamos a dejar el link ahí en la descripción para, si querés unirte, puedas llegar en un solo clic. Ahora sí, vamos a conocer la playa. La playa Tambaba se encuentra ubicada en el municipio de Conde, en el litoral sur de Paraíba, nordeste brasilero. Queda a tan solo 40 kilómetros de la capital del estado, que se llama João Pessoa. Esta playa fue liberada para la práctica del naturismo en 1991, es decir, que hace 31 años que se puede practicar naturismo legal en esta playa. Tiene dos áreas, el área textil, donde uno tiene que quedarse con ropa, y después de cruzar la pasarela de madera, el área naturista propiamente dicha, donde el desnudo total es obligatorio. ¿Qué está viendo, Rubis? Me gusta mucho. Es una bikini de crochet. Muy bien. Casi todo es crochet. ¿Eso está hecho con lata? Sí, mira, con lata. Eso es lo que te decía. Mirá. Acá. Mira. Muy bueno. Es un cambio de sombra. Sí, está bueno y por ahí no te leen los pensamientos también, ¿no? Tipo... Vos decís que protege. Mira, y no se nota Claro. que son latas. Tipo el magneto. Ayer se estuvo en varias playas naturistas y nunca había visto. Muy Mirá bueno. ese con lentes, es muy bueno. Chaltén tiene un vicio con el coco. Miren cómo se pone. Tu cachorro está viciado. Cachorro brazuca. Mira, el coco. El coco. Está jugando con fuego. El coco. A cachorra, sí. Estamos en la entrada de la playa naturista Tambaba y atrás tenemos algunas personas sacándose fotos, falsas fotos naturistas, porque en realidad están vestidos y se cubren con los sombreros. Parece que están desnudos, pero no. Nosotros vamos a hacer una verdadera. Pero hacen eso porque esta parte también es la parte no naturista. Sí, es la todavía. parte textil. Estamos en la parte de textil, entonces la entrada no da para nada. Bueno, pero yo me quiero sacar la misma foto desnuda. ¿Para qué me voy a quedar vestida? Qué loca que... ¡Ay! Aquí estamos en la entrada de la playa naturista de Tambaba. Estamos justo en el acceso donde hay una escalera de madera que cruza de la parte textil a la parte no textil que está acá atrás y donde están las reglas de comportamiento dentro de la playa, que son las mismas de siempre. Hay una pequeña escalera desde la playa naturista textil a la no naturista y tiene este sistema de parejitas
como en unas que hacen una L, una Z. Sí, que no deja ver nada para el otro lado. ¿Me gustó? ¿Está bueno? Sí, está bien dividido el acceso. Este es el único acceso a la playa de Tambaba. Del otro lado es libre, ya se lo vamos a mostrar. Claro. Y está rodeado de vegetación, como siempre acá en Brasil. Miren lo que es esta cantidad de vegetación. Se me quedó el micrófono Yo con no ahí. Perdón. Mira. Vos seguís hablando. Vamos a entrar a esta playa naturista. Ya estamos en la parte de la playa naturista de Tambaba. Tiene un sector con techito y un asiento para poder sacarse la ropa. Y lo que yo quería contarles a ustedes es que en esta playa se permite la entrada de animales como chaltén, que lo tenemos por ahí, dando vuelta. Ahí está. Está bueno eso porque no todas las playas, por lo general aceptan perros. Las playas naturistas, la mayoría de nosotros pudimos ir con chaltén, pero hubo al menos una en Abricó, en Río de Janeiro, que no pudimos ir porque no estaba permitido los animales. Aquí estamos en la playa. ¿Cuántas veces dijimos playa ya? Playa. Naturismo, nudismo. Queremos contarles las primeras impresiones. Uno entra a la playa después de la escalera aquella, se saca la ropa. Tiene una playa muy grande. ¿Es grande? Bastante grande, ¿no? Sí. Así a simple vista. En ese momento no hay nadie, está desértica. No, hoy es, ¿qué día es hoy? Tipo martes y estamos en invierno. Habrá unos 25 grados acá en invierno. Hay bastante viento. Y los últimos días han sido bastante de lluvia. Sí, el mar está oscuro, claro. No está clarito como se ven en las fotos de Google Maps ahí del Caribe brasileño. Claro, pero bueno, vinimos en la peor época del año. Sí, estamos y está a fines de también, julio, ¿no? también, entonces invierno, pleno invierno brasilero. Tiene la naturaleza, es muy linda como casi todas las playas naturistas de Brasil. Tiene palmeras, tiene caatinga y tiene falésias, que son esas montañas que se ven ahí, todas rojas, coloridas, de colores, de arcilla. Claro. Y que por ahí podemos hacer un poco de baño de arcilla. Algo distinto que tiene también esta playa es que hay piedras en el mar, ¿no? Hay piedras adentro del mar con vegetación, eso es algo nuevo y está bonito. ¿Las otras playas no tenían ninguna piedra? No, pero esta tiene piedras sobresalientes en el mar. Volcánicas. Excelente. En la playa Tambaba hay una posada, la posada de Tambaba, y eso también es algo distinto a otras playas naturistas en las que hemos estado. A esta posada se llega solamente caminando desnudo por la playa y tiene cuartos matrimoniales que rondan más o menos en los $50 la noche. Nosotros todavía no hemos ido para allá, pero ya vamos a ir y tal vez se la podamos mostrar de más cerca. Miren el lugar que hemos conseguido, una sombra entre palmeras, entre coqueros. Estamos acá en la playa naturista. Solemos tener bastante cuidado en la manera en que filmamos. A ver.
Yo estaba contando que tratamos de tener bastante cuidado en la manera que filmamos porque está prohibido filmar en las playas naturistas a Una otras de las personas. reglas principales es no filmar a otros naturistas O fotografiar, digamos. sin su consentimiento. Entonces, nosotros que estamos mostrando el lugar y que estamos los dos acá, nos filmamos a nosotros. Claro, no pasa Pero nada. hay varias parejas acá del otro lado de la cámara desnudas disfrutando de la playa. Yo supongo que es para desmotivar a aquellas personas que vienen tipo mirones con cámara de fotos entre la vegetación. Claro, voy a hacer un video desde Claro. acá. Bueno, igual no hay, o sea, en general no hay personas con teléfono ni con cámaras porque estando desnudo también es muy difícil como tener las cosas. Nosotros venimos con las mochilas, las dejamos acá, pero después andamos desnudos por la playa y no es que andamos con cosas encima. Desnuda, Desnudas, andás. sí. Qué terrible que sos, Ainchita, por favor. Y esa fue la primera entrada al agua en Tambaba. Está muy muy linda, así que vamos a quedarnos un rato adentro del mar. Anoche hicimos una gran producción ahí afuera de la combi y hicimos empanadas, están acá. Nosotros no tenemos hornos, sino que tenemos unas latitas donde le metemos alcohol y con eso cocinamos y estuvimos unas 5 horas más o menos para hacer 6 empanadas. Vamos a caminar un poco por la playa a ver qué hay más allá de la primera parte. Lo primero que encontramos es esta playita, el mar está un poco bravo, pero la verdad que se ve muy linda. Y atrás mío se ven las piedras que yo decía hace un rato. Para vos, Gonzalo. Claro. Mirá, y se va más para abajo, me pierden. Era necesario. Me encanta meterme en la playa. Ya nos vamos a sentar todas. Mirá. Este de aquí es la playita que más nos ha gustado hasta ahora. Queda entre las dos partes más grandes de acá de Tambaba y tiene unas piedras, una vegetación muy linda. No da mucho para bañarse porque está lleno de piedras, pero ahí también se ve todo el tránsito que hay entre las dos partes de las playas que hay acá más grandes. Salimos a caminar un poco por la playa y estamos, por así decirlo, en la tercera playa. Tenemos la playa del acceso, la playa chiquita después de la curva. Esta playa de acá, que la vamos a llamar la playa de las Falecias Coloradas,
y una playa más allá que es bien extensa y que ya no sabemos muy bien hasta dónde es naturista. Nos dijeron que si seguimos caminando llegamos hasta un río. Así que ahora estamos tomando unos mates y caminando y explorando un poco más de Tambaba. Bueno, ahora en este momento la playa está prácticamente vacía. Nosotros vinimos el fin de semana y había bastante gente. Solemos esperar que se vacíe la playa para poder hacer nuestros videos de YouTube, porque está prohibido filmar, porque no queremos incomodar a otras personas, porque ahora es más fácil estamos también. caminando los dos por la playa, no hay nadie, entonces podemos tener el celular, ir hablando, y si no tenemos que estar como todo el tiempo mirando que no haya nadie para no incomodar a nadie. Claro. Y bueno, nos gusta más así. La playa es muy linda. Hemos hablado ya con varias personas que nos han contado que no es la mejor versión ni la mejor cara de la playa esta que estamos viendo acá, sino que es más bien agua cristalina, el Caribe brasilero, me costó un montón. Pero bueno, nosotros vinimos en pleno invierno y nos encontramos con esto que está muy bien también. Imagínense este lugar en enero, que es pleno verano, debe ser y el mucho sol más no lindo. está, estamos justo con... Sí, pero mira, se ve mejor así porque Ay, si no sí, te agarra el sí. contrario. Bueno, vamos a seguir caminando. Vamos. Acabamos de entrar a lo que para nosotros es la cuarta playa de Tambaba y todo lo que tengo atrás, así como infinitamente playa, es lo que vamos a caminar ahora. Es muy lindo, tiene las falecias rojas de este lado, el mar acá y muchas palmeras allá atrás. Encontrar después de digamos, está la arena, está el mar, está la arena, está esta vegetación y hay un pequeño caminito como para cuatriciclos, buggies o alguna cosa por el estilo. Estamos explorando desde tierra un poco más roja, proveniente de esas falecias. Me gustan las falecias. Me hacen acordar un poco a la barda ineuquina del Alto Valle en Patagonia. Es una formación geográfica de meseta, de arcilla. Nada más de la barda. Muy parecida a estas falecias que tenemos acá.
Tambaba y hoy no estamos solos, estamos acompañados de Luis, que es de acá de João Pessoa y que en el día de hoy me va a pintar el cuerpo. Así que se los voy a presentar. Acá está Luis. Olá. Muito prazer, Luis, de estar aquí en la prazer. playa con você. Muito obrigado. Ahí vamos a compartir la experiencia de ser pintados desnudos en la playa. Acá estoy tirada en el piso mientras Gonza me pasa un protector para la piel, así la pintura no me hace mal, y del otro lado está Luis preparando todas las cosas para pintar. Yendo de la playa y no quiero irme sin antes agradecerle a Luis por haber venido y por haberme pintado. La verdad que fue una experiencia muy linda. Es la primera vez que alguien me pinta sobre el cuerpo. Él hace 30 años que hace esto. Empezó porque conoció a una persona que pintaba, se interesó y empezó pintando a su mujer cuando venían a la playa naturista. De repente los amigos también le pedían que los pinte, pintó a sus amigos y después fue pintando a otras personas. Tiene un álbum de fotos donde hay un montón de imágenes de cuerpos que han sido pintados por él y la verdad que está buenísimo. Algo a destacar es que él no cobra por pintarte, lo hace porque le gusta y lo hace, bueno, desde el corazón, así que totalmente agradecida. Muchas gracias, Luis. Vamos a compartir ahí el Instagram de él. Vive cerquita de Tambaba y a veces está acá en la playa haciendo sus pinturas. Esperamos que les haya gustado el video. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos pueden seguir en nuestro Instagram Siendo Viajeros y también dejarnos algún comentario contándonos qué les pareció la playa. Nos vemos en un próximo video.